Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a José Medina Mora, el presidente de la Coparmex. ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas noches. Buenas noches, Mari Carmen, qué gusto saludarte. Oye, mañana se van a reunir, me imagino que tú también, con Claudia Sheinbaum, una reunión importante. Ha sido la Coparmex la única que ha dejado una postura, creo que muy clara, en relación a la reforma judicial. Si nos puedes contar, por favor. Sí, bueno, la reunión de mañana es el Consejo Nacional del Consejo Corredor Empresarial, en donde participamos 14 organismos empresariales, y en esta ocasión hemos invitado a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, y ha accedido a reunirse con nosotros para tener este diálogo sobre muchos temas, entre otros de la reforma judicial, que básicamente lo que hemos pedido, Mari Carmen, es que haya apertura al diálogo. Desde luego todas las leyes son perfectibles, y el hecho de que se escuche a expertos, se escuche a la oposición, a organismos de la sociedad civil, pues esto enriquecerá estas propuestas que se han presentado. Esa es básicamente la petición que hacemos. Desde luego habrá temas en los que coincidamos y otros en los que no coincidamos, pero lo importante es que haya ese diálogo en esta iniciativa de la reforma judicial, pero en general en todas las reformas, sobre todo en el contexto de la posible mayoría calificada que permitiría que el partido en el poder pudiera aprobar los cambios en la Constitución sin tener que discutirlos con la oposición, sin tener que escuchar a la oposición o a expertos. Y es precisamente lo que creemos que es una gran oportunidad para la doctora Claudia Sheinbaum de hacer un uso con mucha responsabilidad de esa mayoría calificada y abrirse al diálogo precisamente para enriquecer esas propuestas. José Medina Mora, presidente de Coparmex, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, buenas noches. Buenas noches, Marco Antonio, qué gusto saludarte. Igualmente, yo quisiera preguntarte si lo que ustedes están pidiendo, que es un diálogo y apertura al diálogo, sea posible en la medida que hemos escuchado de parte del presidente de la República y de parte de la virtual presidenta de México, que el tema de la elección de los jueces, ministros y magistrados es inamovible, es irreductible. ¿Hay algo que discutir aparte de eso? ¿O ustedes estarían conformes en que, independientemente de que esto no se modifique, continuar con el diálogo? Bueno, habrá diálogo, no quiere decir que estemos de acuerdo en todo. En este punto específico consideramos que el hecho de que haya estos exámenes de oposición para que se nombren jueces, que los jueces, de acuerdo con los méritos que tengan, sean nombrados magistrados, y los magistrados, de acuerdo con sus méritos, sean considerados para ser ministros de la Corte. Es un sistema de meritocracia que tiene mucho sentido. En los Estados Unidos eligen jueces, pero solo son para asuntos locales, no tiene que ver con el Estado de Derecho. En Japón hacen ratificación de jueces, pero no una elección abierta. No hay ningún país de la OCDE que tenga elección directa de jueces, magistrados y ministros de la Corte. Entonces nos parece que es un tema en el que desde luego no estamos de acuerdo, pero lo importante es que haya ese diálogo y que, bueno, hay otros temas en donde se podrá enriquecer las propuestas, y finalmente, pues sí, una vez que el Consejo General del INE y el Tribunal Electoral pues hayan calificado la elección, pues sabremos si hay esa mayoría calificada en el Congreso y en la Cámara de Senadores, de tal manera que pudieran simplemente aprobar estas leyes, no nada más la reforma judicial, sino las 18 reformas constitucionales, sin siquiera escuchar a la oposición o a expertos o a la sociedad civil. Pero nos parece que México lo que necesita es trabajar en unidad y escuchar distintos puntos de vista, y esto enriquece. Hay mucho que se puede mejorar de las iniciativas presentadas, y esto se va a lograr en la medida de que haya apertura al diálogo. Así es, Pepe, te saluda José Yuste. Oye, fíjate que viendo el caso de Bolivia, que parece que es de los muy pocos, porque es el único que se ha ido a una elección popular para jueces, bueno, pues nos han comentado que el resultado fue bastante malo. Depende quién patrocine en la época electoral al juez. Exactamente, hay intereses que se crean de acuerdo con esos, los que pagan las campañas para los jueces pueden, digamos, responder a intereses de partidos políticos, a intereses de otros grupos o inclusive de organizaciones que trabajan al margen de la ley. Por eso, y lo que ha sucedido en Bolivia es un ejemplo,
de por qué no es una buena idea esta elección de jueces, magistrados y ministros. Sin embargo, bueno, dadas las condiciones de la elección del 2 de junio y esta posible mayoría calificada, bueno, pues sí, pudieran aprobar la ley así como la han presentado, pero nos parece importante, insistimos en esa apertura al diálogo, porque se pueden encontrar maneras de enriquecer las mismas propuestas, no tienen que aprobarse así sin cambiar una coma, sino que en esa discusión puedan enriquecerse las propuestas. Oye, entonces por lo que estoy entendiendo, Pepe, estarían ustedes dispuestos, porque además pues sí, es inamovible, no hay de otra, a que la elección fuera por votación popular, pero no la de ministros ni magistrados, sino que eso se hicieran ya por meritocracia. Digamos, ahorita el sistema que tenemos de meritocracia consideramos que funciona muy bien, y el hecho, Mari Carmen, de que a lo mejor haya algún juez que de manera aislada tenga una acción que no sea la adecuada, bueno, esa se debe de sancionar. Es decir, como cuando se tiene un árbol, pues igual hay que podar algunas ramas, pero no por eso hay que quitar el árbol. Nos parece que el sistema en general funciona bien. La Corte nos ha servido precisamente para cuando el Poder Legislativo aprueba una ley que es inconstitucional, esta sea desechada, o cuando se emite un decreto que es inconstitucional, este sea desechado. Entonces, ha servido precisamente en la misión que tiene, que es defender la Constitución. Desde luego que una vez que cambie la Constitución, pues eso será lo que tendrá que defender ahora la Corte, pero la manera de nombrar a los jueces, magistrados, inclusive a los ministros de la Corte, nos parece que es adecuada. Desde luego es perfectible, pero el método de elección popular, bueno, no existe en ningún país de la OCDE. En Bolivia ha tenido pésimos resultados, se ha argumentado que en Estados Unidos se eligen jueces, pero son jueces que no tienen que ver con temas federales de Estado de Derecho. En Japón hay ratificación de jueces, pero no una elección directa de jueces. Entonces, digamos que la evidencia que tenemos cercana es Bolivia y es una mala experiencia. Por lo mismo, pues la petición del diálogo y la reconsideración para lograr pues la mejor reforma judicial, de tal manera que tengamos una reforma que sea mejor que lo que hoy tenemos. Sí, José Medina Mora, en caso de que la reforma judicial se apruebe prácticamente en los mismos términos que hoy se está planteando, ¿qué efectos están ustedes anticipando que podrían ocurrir? ¿De qué manera se podría impactar pues en el modelo del derecho en nuestro país y las repercusiones en el ámbito económico? Sí, bueno, digamos que el riesgo que existe es que los jueces, magistrados y ministros respondan a intereses ajenos a la aplicación de la justicia. Hoy los jueces no tienen que ser populares, ni los magistrados ni los ministros, simplemente tienen que aplicar la ley. Y claro, nos hace falta un recorrido importante para que haya una aplicación de la justicia eficaz y expedita, que no haya impunidad. O sea, no quiere decir que ahorita es perfecto. Sin embargo, nos parece que el camino de elegirnos no es el que nos va a llevar a mejorar el sistema de justicia en el país. Esto pudiera generar en el largo plazo, pues sí, alguna repercusión en el aspecto económico, en, digamos, inversiones que ahorita se han detenido. Hemos visto en el tipo de cambio cómo pues los mercados y los inversionistas que quieren invertir en nuestro país o que están invertidos en nuestro país califican esto como un riesgo país, el hecho de tener esa mayoría calificada. Eso se manifestó en la caída de la bolsa, en la depreciación del peso, pero también estamos viendo que hay proyectos que pues llevaban ya tiempo armándose y que han sido por lo pronto dejados, se han pospuesto, es decir, no están cancelados, pero sí están detenidos. Esto genera, pues sí, digamos, un riesgo país que afectará en la parte económica también. Aparte va a venir las otras reformas, no las está lanzando todavía el presidente López Obrador, van a lanzar 5, pero después podría venir la de desaparición de órganos autónomos y la del INE, correcto. Pepe. Sí, preocupa la desaparición de órganos autónomos porque hemos construido en más de 3 décadas estos contrapesos que nos sirven para que avance el país. En la parte electoral, pues también estas 3 décadas en donde la democracia ha avanzado, en donde venimos de un país en donde un solo partido político ganaba todas las elecciones, a un país en donde a veces ni con las mejores encuestas sabemos quién va a ganar o por qué diferencia va a ganar. Lo natural en la democracia es la alternancia y hemos tenido alternancia
en la presidencia de la República. En estas 3 décadas, 3 distintos partidos políticos han ganado en la presidencia de la República. Hemos tenido transiciones en paz, queremos que así siga siendo. Por eso es importante conservar estas instituciones como es el INE, como son los órganos autónomos, y desde luego preocupa el que estas se pudieran, con estas reformas constitucionales, desaparecer o acotar. Pues José Medina Mora, presidente de la Coparmex, te agradecemos como siempre la entrevista. Gracias. Gracias, muy buenas noches.